El día de hoy quiero entrar a una área muy específica que es para romper las ataduras. Y fíjate, hoy nos corresponde hablar de un rey, porque hemos hecho una temática. Es un rey muy alabado. Lo llaman el rey más sabio de toda la historia. Yo te soy sincero, yo no considero eso. Algunos incluso lo llamaron el hombre más sabio de todos los tiempos. Obviamente menos lo creo. Tuvo sus momentos de lucidez, hizo cosas bellas para Yahweh, pero como siempre se confió. Digo como siempre porque el peor error de un ser humano es el confiarse. Entonces, le quiero invitar que tome su Biblia. Vamos a ir a un libro que casi nunca usamos, que es Eclesiastés capítulo 1, verso 1. Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y las generaciones vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. ¿De quién estamos hablando? Dice el gobernante de Jerusalén, hijo de David, Salomón. Salomón es el autor de este libro, de algunos salmos, y bueno, tiene muchos libros, muchas obras, algunas que ni siquiera están al alcance de las personas comunes y sencillas como tú y yo. Hay muchísimos libros, algunos que se le atribuyen incluso esotéricos, como las clavículas, la clavícula izquierda y la derecha, la clavícula mayor y menor, la clavícula central de Salomón, y otros libros, el libro de los espejos, el libro de los sueños, el libro de la salud. Bueno, a Salomón se le atribuyen muchísimos libros. Nuestra biblioteca cuenta con todos esos libros, los he revisado más de 30 veces cada uno. Están en lengua hebrea y son verdaderamente fascinantes, aunque repito, algunos honestamente no son como para que la gente los estudie. Pueden generar muchísima controversia y confusión en tu mente. Ciertamente Salomón tuvo cosas que pocos hombres en la tierra han logrado. Él logró someter al rey de los fantasmas, a Ashmedai. Eso lo dice el Midrash,
y lo confirma el Talmud. Gracias al conocimiento de ese ser que está descrito, Ashmedai, se habla de él en el libro de Job, en el capítulo 4 de Job, dice que se para frente de él, Ashmedai, y le hace preguntas a Job, y dice Job que se le erizan los pelos, dice que se le paran todos los pelos a Job cuando habla con él, y lo reta. Ashmedai, el rey de los fantasmas, de los desencarnados, el rey de los espíritus errantes. Como doctor, pues sí, es que lamentablemente hay gente que no pasa a los palacios inferiores al morir, se desprende, se descarna y no logra atravesar hacia los palacios inferiores, como dice el Talmud, como dicen algunos otros libros, el libro de los espejos y el libro de los muertos, algunos sefers judíos, literatura 100% rabínica, que narra qué pasa después de la vida, de manera específica, cuántos años, qué proceso, quiénes pasan, quiénes no, todo explica, todo una tanatología exegética y sobre todo neumatológica que nos permite hacer una revisión y un estudio escatológico de lo que es el alma, a dónde va la gente, dependiendo de cuánta Torah conoce. Lo primero que hacen es preguntarnos cuánto conocemos del reino, de la ciencia del reino que transforma. Nos van a hacer, dicen los que saben, los que conocen, yo solamente soy un insignificante doctor en Sagrada Divinidad, pero hay gente que en verdad estudia décadas enteras apegado a los textos originales, y dicen los que conocen que nos harán 112 preguntas de la Torah para determinar a dónde iremos, si es que ameritamos, porque bueno, mucho se habla de que ya soy cristiano, ya soy salvo. La salvación es sotera, ya lo sabes, tiene 3 estados. Es inmediata, o sea, soy salvo de manera inmediata cuando yo recibo a Yahshua HaMashiach, confieso a Mashiach, confieso al Hijo de Dios, a Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador, le entrego mi vida a Él, y mi devoción, mi latria, mi dulia y mi perdulia solamente es para Él. O sea, toda mi devoción y toda mi razón. Yo no doy crédito a los santos, a los místicos, ni a las vírgenes, ni a los ángeles siquiera. O sea, conozco el trabajo de los ángeles, sé lo que hacen, pero no los venero ni los adoro. Los reconozco. Reconozco el oficio de María, la labor de María de Belén, pero tampoco me atrevería a adorarla, y mucho menos a usarla como limosnera, poniéndole en el mercado a que pida dinero para que se compre su propia ropa y se le haga su propia fiesta el 8 de diciembre o el 12 de diciembre. Sería muy vergonzoso eso. Pero bueno, hay gente sin escrúpulos que se atreve a esas cosas y a más. Porque lamentablemente dentro de lo que es el circo de la fe, porque no es más que un show, porque la fe que dan las religiones no es más que es un circo, no hay un nivel de conciencia, no hay un nivel de orientación. Simple y sencillo, un espectáculo que se le vende al más necesitado, y siempre los más pobres son los que terminan comprando esa falsa fe, que siempre termina siendo fanática, fanatismo. La verdadera fe es la que transforma tu forma de pensar y de ser. Te da una orientación, porque la fe es la certeza de lo que tú esperas, es la convicción de lo que no alcanzas a ver y muchas veces ni a comprender. Eso es la fe. Entonces la fe es una herramienta que Dios nos da para poder, a través de este emuná, transformar nuestro ser. Es una decisión, no es una emoción.
¿Qué podemos aprender del hijo de David? Salomón fue el tercer y último rey del reino unido de Israel, después del rey Saúl y del rey David. Él fue el hijo de David y de Betsabé, la ex esposa de Urías, elitita, que David había enviado al campo de batalla sabiendo que moriría, para de esta manera ocultar el adulterio que había cometido con Betsabé, pues ella estaba casada, mientras su esposo estaba en el frente de batalla. De esta relación, bueno, al final queda este varoncito, Salomón, que es autor nada más y nada menos del Cantar de los Cantares, una narrativa de su padre David y de la mujer de Sunam, de la Sunamita. Habla ahí de cómo lo cuida y todo, y bueno, es un libro que algunos describen que tiene hasta cierto erotismo. Depende de cómo tengas el corazón, qué cosas tengas en el corazón y en la mente. Escribe también el libro de Eclesiastés, aunque algunos dicen que no fue Salomón, sino fue David. Yo no lo creo. Considero que fue precisamente lo que dice el verso 1 del capítulo 1. Y muchas de las descripciones del autor encajan perfectamente con la vida de Salomón, pues él reinó 40 años, como dice el libro de los Reyes en su primera entrega o carta de los Reyes, capítulo 11, versículo 42. Pero, ¿qué es lo que se destaca de la vida de este hombre? Mira, muere David. Dios hace una promesa a David, ya la vimos. Le es fiel el Eterno a David, entregándole el trono a su hijo. Ayer vimos que lo quería robar su otro hijo, Absalón, y luego Abnón, pero obviamente que no procede. Nos damos cuenta entonces cómo Salomón logra reconocer al Dios de su padre. Se humilló delante del Eterno, pidió sabiduría para gobernar, por un tiempo lo hizo bien, porque lo hizo con temor de Dios, y obviamente que eso acarrió justicia. El Todopoderoso le dio una sabiduría no tan solo para gobernar, sino también para generar riqueza. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 4. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó, ¿qué dice? 1000 vacas. O sea, el tipo le invertía a Dios, sabía cómo honrar a Dios. Este varoncito sabía cómo ganarse el favor de Dios. Porque no se trata de decir, a ver, tráiganse de la carnicería 1000 becerros o 1000 vacas, 1000 bueyes y pónganlos a quemar delante de Dios. No. Lleva toda una ortodoxia, un ritus. Desde traer el ganado, traer el animal, presentarlo a los levitas asegurarse de que es el idóneo. No se puede presentar cualquier cosa delante del Eterno. Tiene que tener ciertas características. Después degollarlo, después desollarlo, destriparlo, y después ofrecerlo en holocausto, marinarlo con una mola, con una salsa, y después quemarlo. ¿Cómo cuánto tiempo crees que se llevan, no sé, un grupo de hombres para sacrificar y presentar, primeramente hacer 1000 altares, 1000 sacrificios y ofrecer esas 1000 vacas? ¿Cómo cuánto te gusta? Entonces es el tiempo que más o menos
Este hombre estuvo ahí viendo cómo se hacía todo hasta que se terminó de quemar la última vaca. Eso se llama entrega. Y eso lo tiene en alta estima el Todopoderoso. No son las vacas, no es cuánto cuesta, sino cuánto tú te dispones a hacer cosas para Dios. Eso es lo que hace la diferencia. La gente vive bajo muchas maldiciones. Israel estaba pasando por muchas pruebas, por muchas luchas. El rey David se había hecho de muchos enemigos. Pero esto le valió a Salomón para que durante los 40 años que reinó, jamás tuvo una intervención militar. Él no supo lo que era la guerra. Él no tuvo que enfrentar a enemigos. Su más alto enemigo fue él mismo. Y ahorita te voy a revelar el porqué. Esto se pone medio áspero. El rey Salomón, al igual que todos los reyes, necesitaba riquezas. Puedo entender que las tenía. ¿Qué otro rey sacrificó 1000 vacas? El primer día que lo hacen rey, ese día sacrifica 1000 vacas. El tipo tenía ¿con qué? Era un hombre que no le dolía darle a Dios. Y eso lo hizo diferente. Vete a 1 Reyes 10:27. 10:27. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. ¿Te imaginas? Había tanto dinero como piedras. El tipo sabía generar riqueza. Y es que honestamente no es difícil hacer dinero. Créame lo que no es difícil. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. O sea, lo más fino de aquel entonces era el cedro. Y dice la Escritura que era tan abundante como en Tehuacán los ficus. Usted sale y aquí afuera del templo hay ficus, y afuera todo el camellón hay ficus, y para donde vaya en Tehuacán hay arbolillos de esos de los ficus, que más que algo bonito son una plaga. Yo no sé a quién se le ocurre comprar esos árboles y sembrarlos, pues no generan más que pura basura. Es de muy mal gusto tener esos árboles. Hay quien dice, ay, es que se ven bonitos. Pues no son de mi agrado, de mi gusto. Yo pondría, en lugar de esas cosas, si me hubieran dicho, oiga, ¿y qué se puede sembrar aquí? La opción son ficus. ¿Y si mejor metemos palmeras de botella? Aquí todo el bulevar, a 1,50 m. ¿Te imaginas cómo se vería el bulevar? Lleno de palmeras, de 6 metros de altura. Se vería elegante, se vería hermoso. No que tenemos unos árboles que cada que llueve, sus hojas tapan el drenaje, porque no generan más que basura. Y esas hojas son tan fuertes que bueno, ¿para qué te platico? Se hacen como cemento. El tipo sabía generar riqueza. Vete al verso 23. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. O sea, el tipo tenía lana, Dios guarde la hora. 666 toneladas de oro tenía guardadas. Y por esa ofrenda de las 1000 vacas que le dio al Señor, vete a 1 Reyes 4:20.
el Eterno lo bendijo con paz. Todos los que le tenían coraje a su padre se hicieron amigos de él, se hicieron sus compadres. ¿Cómo? Dios puede hacer eso, que tus enemigos terminen sirviéndote. Yo sé lo que es eso. La gente de Judá y de Israel era tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos, desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron unos años, ¿no? Unas décadas, ¿no? ¿Tú sabes lo que es tener paz con todo mundo? ¿Tú sabes qué sería que todo mundo pagara impuestos? ¿Que no hubiera tranzas? ¿Que no hubiera corrupción? ¿Tú sabes lo que es que el narcotráfico dijera: nos vamos a poner unos negocios y nos vamos a poner a trabajar honestamente? ¿Para qué andamos matando gente? ¿Para qué andamos vendiendo cochinadas? Si tenemos la capacidad, el potencial de poder generar riqueza bien, de manera bien, de generar empleos, de hacer cosas sabias. ¿Tú sabes lo que es eso? Se necesitaría un liderazgo muy, muy, muy fuerte. Alguien que cuente con esto. Síguele. La cantidad de alimento que se requería diario en el palacio de Salomón era de 6,600 kilos de harina selecta y 13,200 kilos de harina gruesa. Tómala, chavo. Síguele, que esto se va a poner bueno. También 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad, porque el tipo no comía cualquier cosa. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad. ¿Y con qué? Desde Dan en el norte hasta Beersheba en el sur, cada familia tenía su propia casa. Esto ya es muy fresa, por favor, tipo californiano. Todas las casas tenían, ya me imagino a los judíos sacando a sus borregos para que se comieran el pasto del césped. Jardín en un desierto. A ver, ¿qué no está mal? Estamos hablando de Israel. Todas las casas tenían jardín. ¿Sí? Todas las casas tenían jardín. Suena ilógico, como que no checa, ¿no? ¿Cómo se puede producir tal provisión, tal abundancia, tal riqueza? Y los mexicanos, pasando tantos cambios. Mi presidente viajando humildemente en Volaris, Dios mío. Aunque a los gachos tiranos de otro país les pongamos avión presidencial, guaruras, camionetas y $150,000 mensuales para que se los gasten aquí. No, pues quisiera yo ser tirano de otra nación para que me trate bien mi presidente. Ahí es donde nos damos cuenta que más rápido cae un hablador que uno que no tiene pata. Dios mío. Qué terrible. Todo era prosperidad. Diga conmigo, todo era prosperidad. Oye, cualquiera quiere tener un líder así, ¿no?
un alcalde, un gobernador, un presidente de la nación. ¿Cuántos quisiéramos tener a alguien así? Todos comían carne, todos tenían harina de sobra, madera, casa, no había delincuentes, no había guerra con nadie. Al contrario, los enemigos traían dinero, traían impuestos para pagar al rey. Tómala, chavo. Este hombre, con ese acto, como decimos en México, se echó a Dios a la bolsa. Te he dicho y te lo he repetido no sé cuántas veces que la honra, el principio de la honra tiene mucho poder y deja mucho beneficio. Si no quieres pasar cambios, honre a Dios. No, pues yo oro. No, le dije honre, no ore. No, pues yo ayuno, le dije honre, no deje de comer. No, pues yo canto al Señor, le dije honre, no pegue de gritos, como la Chimo. Honre, la honra, desprenderte, darle a Dios, trae un beneficio muy fuerte. Ese fue el secreto. Él obtuvo todo lo que tuvo porque empezó con el pie derecho, hizo las cosas bien. Diga conmigo, inició muy bien. Ahora vamos a ver cómo continúa el asunto. Porque ciertamente mientras él vivió, Dios cumplió su promesa. Nos damos cuenta que era un hombre muy sabio, eso sí no se lo discuto, en cuanto a la impartición de justicia. En 1 Reyes capítulo 16 al verso 28, se habla de un juicio que realizó una disputa sobre la identidad de la verdadera madre de un recién nacido. No te lo voy a leer, sé que lo conoces. Una mujer decía, es que esta mujer me robó a mi hijo, ella se durmió sobre el suyo, se ahogó, lo mató, yo estaba muy dormida, en la madrugada se levantó, vino, me cambió a mi bebé, me quitó a mi bebé y ahora yo tengo el bebé muerto de ella y ella tiene el bebé vivo que me pertenece. La otra alegaba, no es cierto, estás mal, me estás calumniando, eso no es verdad. Y el rey dice, está re fácil. Dijo, a ver, agárrenme, pásame una espada. Agárrenme al niño. Y un soldado lo tomó de una pierna. Sosténganlo boca abajo, o con la cabeza hacia abajo, con la cabeza así. Agárrale tú una pierna, tú la otra. Lo voy a partir en dos y les daré la mitad a cada una. Y la verdadera madre dijo, no, señor, no, déjaselo a ella, que se lo quede. Salomón dijo, entréguenselo a esta mujer, ella es la verdadera madre, porque le dolió su hijo, y a esta enciérrenla. Era muy hábil. Salomón no solo era sabio, sino además tenía una capacidad para discernir las cosas humanas y espirituales. Su entendimiento
le permitía conocer el tiempo, comprender los tiempos. Dice la historia que la reina de Saba viajó 1200 millas para comprobar los rumores de la sabiduría de Salomón. Eso lo vemos en el capítulo 10 de Primera de Reyes. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no supiera. Si algo puede generar en una mujer admiración de un hombre, no son sus músculos ni su billetera. Es su capacidad de resolver cosas. Es la frialdad que tiene un hombre. Una mujer admira a un hombre no por su temperamento, explota porque tiene un carácter débil y de nada se enoja y brinca y grita. Y una mujer dice, este no es hombre, este es un chamaco. Una mujer admira a un hombre que tiene la sangre helada y que para tomar decisiones, cuando pone a trabajar su ardilla, dice la mujer, no te pases, como dicen los chavillos, no inventes. Cualquier cosa que le preguntaran a Salomón, las pescaba en el aire. Esto es por esto y por esto y por esto. Oye, Salomón, pero ¿y por qué la luna se ve de tal manera? Mira, es de que la luz del sol y bla, 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 bla. Oye, ¿y por qué el mar no se sale de su cauce? Eso es muy sencillo de explicarlo. Mira, déjame comentarte cómo funciona. No, el tipo sabía, no había cosa que le fuera oculta a Salomón. Todo lo sabía y tenía una capacidad y una gracia, porque eso lo dice el Talmud. Tenía una gracia de decir las cosas que la reina de Saba, dicen las malas lenguas, se enamoró del rey. Cuando la reina de Saba vio tanta sabiduría en este hombre, la forma en la que construía, cómo había edificado el templo, el palacio, de qué manera era su casa, su mesa, cómo la gente lo honraba y lo quería, la abundancia que había en su nación. Era un hombre devoto que ofrecía al Señor, vete a 1 Reyes 10:3, holocaustos al Eterno todos los días. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas, nada le resultaba demasiado difícil de explicar, todo era sencillo para él. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, dice aquí, quedó ¿qué? Atónita, sin palabras. Dijo, no puede ser, o sea, ¿eres de a de veras? O sea, el tipo era el más alto de Israel, hermoso, guapo, fornido. No. Y luego temeroso de Dios. Y Dios con él, pues ¿qué le faltaba? Dice, estaba también asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en la que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y por las ¿qué? Ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. O sea, la mujer dijo, eres rico, eres guapo, tienes el favor de todos, eres inteligente, sabio, y todavía eres amigo de Dios. A ver, Salomón, déjame te toco. Sí, oye, ¿no serás marciano? No existe gente así. No existe gente así de inteligente, gente que pueda sentarse a comer y se le dé la gana de decir, a ver, hoy quiero comer caviar.
y va a su alacena o a su refri y saca un frasco de caviar. A ver, hoy me voy a hacer un queso fundido. Ay, eso cualquiera. Con jamón serrano de bellota. ¿Verdad? No, este cuate podía comer lo que se le diera la gana. Ya te dije cuántas toneladas de harina se ocupaba para su palacio. A ver, lo acabo de mencionar. ¿Cuántas reses se mataban al día? ¿Cuántas reses se mataban al día? No. Para comer, las que se comían en el palacio, él, su familia y sus sirvientes, 10. ¿Y cuántos borregos? Porque sí nos dice ahí, 100 borregos. ¿Y cuántos guajolotes para el mole? A ver, ¿cuántos? Pues dice que hacían aves. O sea, cuando se ponía a la mesa, había algo en Salomón que él llamaba a todos. A ver, vamos a comer. Ya comimos, muy bien, vamos a dar gracias al Señor. Iba él personalmente hasta el templo, todos los días. Y la gente me dice, ¿y por qué usted viene al templo todos los días? Me gusta vivir bien. Me gusta tener el favor de Dios. Me gusta tener el consultorio lleno, que cuando llego hay fila. Claro. Tengo amigos médicos que me dicen, ¿cómo le haces, Malváez? Porque en mi consultorio no se han parado las moscas. Hace un mes que no doy una consulta. ¿Cuántas das al día? Entre 60 y 90. ¿Por? Y luego me preguntan que por qué vengo todos los días a la casa del Señor. Es un deleite servirle al Eterno. Estos secretos que yo encontré en los Reyes hace más de 25 años cambiaron mi vida. Transformaron mi vida. Y los comparto con todo el gozo del mundo, sabiendo que te va a transformar tu futuro. El hombre sabía cómo tener una relación estrecha con Dios. Salomón no solo conocía, era sabio. Porque hay gente que conoce, pero hay gente que es erudita. Hay gente que es erudita. Yo tengo un vicio y es la lectura. Me encanta saber por qué, dónde y cómo. Yo leo algo, lo investigo y veo un libro y veo otro libro y un diccionario y un comentario y una concordancia exhaustiva, y leo más y no paro hasta que la cosa no quedó bien clarita para mí. Me lleve el tiempo que me lleve. Salomón escribió los Proverbios. ¿Sí lo sabías? Que el libro de Proverbios pertenece a la sabiduría de Salomón. Eso lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32. El Cantar de los Cantares. Completó muchos proyectos de construcción, como dice primer Reyes, capítulo 7, verso 1 al 12. Primer Reyes, capítulo 9, versículo 15 al 23. 23. Y Salomón también construyó una flota de buques, porque los ocupaba para traer oro de Ofir de Irán, pues él hizo negocios con el rey de Tiro. En 1 Reyes 9:26
1 Reyes 9:26. Dice, no, es que, y nadie hacía tratos con este cuate, con Tiro. Era considerado como el mismo Satanás. Nadie podía hacer tratos con él. Era un rey malo, violento. Bueno, luego te platico de ese rey. El rey Salomón también construyó una flota ¿de qué? De barcos. O sea, ¿cómo? Pues, ¿que no era rey? Ahora resulta que también era arquitecto navegante. Imagínate la capacidad que tenía este tipo. Una flota de barcos en Esión-Geber, un puerto cerca de Elá, en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Síguele, que esto se va a poner bueno. Irán envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. ¿Cómo la ves? Hizo relaciones con la gente más diestra en su época en cuanto al navío. Navegaron hasta Ofir y regresaron con unos 14,000 kilos de oro que entregaron a Salomón. O sea, él dice, ¿cómo traemos ese oro? Ya sé. ¿Qué, mi señor? Rápido. Necesito que me traigan madera de estos árboles. Necesito esto. Lo vas a cortar de esta manera, le vas a hacer así. Manden cartas, por favor, a mi amigo, el rey de Irán. Necesito también hablar con el rey de Tiro. Necesito a los mejores capitanes de navío que vengan a entrenar a mis hombres. Tómala, chavo. El tipo no se andaba con vueltas. Nada más y nada menos. ¿Cuánto oro almacenó? 14 toneladas de oro. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe cuánto vale un kilo de oro? 2 millones de pesos actualmente. Un kilo. Estamos hablando de 14,000 kilos. ¿Te puedes imaginar el dineral? Ahora, esto fue en la primera entrega. Porque él tuvo 666 toneladas de oro, puro de 24 quilates. Sin contarte piedras preciosas y bueno, el hombre era súper adinerado, rompió maldiciones en todas las áreas. Era muy importante lo que estaba haciendo. Por eso admiro a los reyes. Y por eso me pongo a investigar cuáles eran sus secretos. Tengo la mitad, mi hermano. Bueno, es que luego me quemo. Tengo que esperar a que se enfríe porque está muy caliente. Este hombre era muy amado por Dios. Nada más que había un detallito. 1 Reyes 11:1. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses paganos. Sin embargo, Salomón se empeñó, dijo: Señor, yo las voy a convertir. Son paganas. Mira, vamos a hacer un trato, Dios. Yo las convenzo, yo las convierto al judaísmo. Para ti el almita y para mí la carnita. Pero no las convirtió, lo desconvirtieron a él. Aguas donde pones tus ojos. Por andar buscando una ayuda idónea, te puedes hallar una demonia. Síguele. En total tuvo,
Ay, casi nada. No sé por qué se espantan, Dios mío. Ya ni Peña Nieto, de veras, o sea, por favor. En total tuvo 700 esposas. Acabáramos, Dios mío, con razón tenían que llevar tanta harina. De cuna real, o sea, no eran cualquier joven, doncella, muchacha, chamaca. No, eran hijas de nobles, educadas, finas y seguramente hermosas. Y 300 concubinas, hay nomás para el fin de semana. En efecto, ellas apartaron su corazón del Todopoderoso. Diga conmigo, tan bien que iba. Todo iba re bien, hasta que se le apareció la primer chamuca. Y luego, pues, como tenía corazón de condominio, dijo, pues cabe otra. Y luego otra, y luego, no hombre, que de condominio ya era una ciudad eso, hermano. A ver, síguele. Cuando Salomón ya era anciano, ellas lo desviaron, le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Elohim, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? El sabio, el intrépido, el audaz, el que todo lo sabe. Haz de cuenta que se fue de rodillas de aquí a Juquila. De ese tamaño, metió la pata. Astoret, la diosa de los sidonios. A Moloch, el que acaba de llevar Francisco a Roma. El Papa Francisco acaba de mandar a hacer una estatua de oro que está en la entrada del Coliseo Romano, para que la gente sepa a quién adora este pelado. El 70% de los líderes católicos están en contra de lo que acaba de hacer. Apenas hace 10 días el Papa Francisco. El satanismo más puro que te puedas imaginar en toda la historia. Moloch, el detestable dios de los amonitas, el detestable. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Todopoderoso en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. O sea, iba re bien, ya estaba viejo, ya estaba anciano. Lo que no hizo de joven. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Ahí donde sudó sangre Yeshua, Jesús, ahí estaba un altar a Moloch. La opresión que tenía el Mesías, Yeshua HaMashiach, en el Getsemaní, era por esas idolatrías de los días de Salomón. Porque ahí se sacrificaron niños inocentes israelitas, se quemaron vivos a los niños a Moloch, ahí en el huerto del Getsemaní. Ahí, mira qué tremendo. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. ¿Sabes cuáles eran los sacrificios? Que daban a luz, y a los 6 días de nacidos llevaban a sus bebés. Esas imágenes que eran de bronce, les ponían fuego, leña en el vientre, tenían un hoyo. A ver, búscame una imagen del dios Moloch, el devorador de niños. Y se ponía el rojo vivo. Era la imagen de un toro sentado en un trono con cabeza de vaca. Y las manos las tenía de esta manera. Ahorita a ver si nos ponen una imagen. Las tenía así. Entonces todo el fuego que le daba del vientre ponía las manos al rojo vivo.
Sus manos, que eran gigantes, eran enormes, porque la escultura esa medía 9 metros de altura. Cuando venían las mujeres de Salomón con sus hijos a ofrecer los sacrificios de sus propios hijos, los hijos de Salomón, los príncipes de la tribu de Judá, fueron sacrificados al dios Moloch por sus mujeres. Ahí está Moloch. Ese era el dios al que vino Salomón a hacerle un altar en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Y ahí es donde él permitió que sus mujeres sacrificaran a sus propios hijos para ese falso dios que es un demonio. Gracias. Salomón construyó esos santuarios. Síguele. Verso siguiente. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso a la orden de Dios. Uno más. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. No importa cómo empieces, lo que importa es cómo acabes. ¿Qué te quiero decir? Muchas de las consecuencias que hay en nuestra vida están ahí presentes por causa de que hemos sido imprudentes igual que Salomón. Nadie nace con problemas. Todo en la vida son consecuencias. Diga conmigo: consecuencias. ¿Te confiaste o fuiste arrogante? ¿Ignorabas o aún a sabiendas de que no tenías que hacer ciertas cosas, aún así las hiciste? Y el día de hoy estás posiblemente viviendo una maldición. Te podría yo explicar muchísimo de Salomón. Yo escribí una tesis de 1600 páginas de Salomón cuando hice una de mis maestrías. Cuando la vieron mis sinodales decían: ¿es en serio, doctor? Bueno, en ese entonces era reverendo. Oye, ¿de dónde sacas tanto? Pues de ahí, del Archivo Vaticano. Hay tanto que ver de este hombre. Me impactan todos los reyes. No me sorprendió la sabiduría de Salomón. Esto fue lo que me sorprendió. ¿Cómo se hace algo así? ¿Cómo llegas hasta ese punto? Después de que Él te ha dado todo su favor, todo su amor, toda su gracia, todo su respaldo, te ha dado paz con todos tus enemigos, hace que te den dinero tus enemigos, tienes abundancia de todo lo que te puedas imaginar y terminas entregando a tus hijos a un Dios falso. Cuando honramos a Dios, Dios no se queda con nada. 1 Reyes 3:11. Así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia
y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos? Te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Nadie será como tú. O sea, Dios honra al que lo honra. Salomón sabía hacerlo. 1 Samuel 2:30. Voy a terminar, voy a cerrar. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecien. ¿Ya ve cómo vale la pena honrar a Yahweh? Primero Él, luego Él y al último Él. Busca primero el reino de Dios, dice Mateo 6:33, y su justicia divina, y todo te vendrá por añadidura. Romper una mala temporada, acabar con una crisis, créame que es bien fácil cuando se honra a Dios de verdad. Mucha gente me dice: doctor, yo diezmo, yo oro, yo ayuno y no veo prosperidad. Qué miope eres. No tienes que pagar hospitales, medicamentos, especialistas. No tienes que estar pagando tal vez grandes hipotecas. No has perdido gran cosa. Y dices que no eres próspero. Rico no es el que tiene, sino el que no le debe a nadie. Mucha gente puede tener, pero lo que tiene lo debe. Entonces, ¿cuál presunción? Yo no traeré una camionetota, no sé, a mí me gusta una camioneta, una Porsche, la Cayenne, me encanta esa camioneta, pero pues vale 4 millones. Entonces, ¿yo para qué quiero una camioneta así? Si la que tengo hace exactamente lo mismo, también rueda y me lleva a todos lados. Yo no necesito un camionetón, muy humilde mi camioneta, sencillita, pero me lleva a donde yo quiero. Hay quien se endroga 8 o 10 años para presumir algo que cuando lo acaba de pagar ya ni funciona. Está como el señor aquel que llega a esas tiendas que te dicen pagos chiquitos y llega el señor: vengo a pagar la cuna, es el último pago. Ay, mire qué bueno, señor, es de su bebé. No, mi hijo ya se graduó y ya hasta se casó y tiene 5 hijos, pero apenas acabé de pagar su cuna. No inventes, hay quien se endroga no sé cuántos años para pagar algo. Claro que hay sabiduría en saber usar el dinero de los bancos y el dinero de otras gentes. Eso es sabio. Pero es más sabio no deber. Se acabó. Dios nos capacita para llevar a cabo tareas a las cuales nos llama cuando ponemos nuestra esperanza en Él. Romanos 12:3 al 8, segunda de Pedro 1:3. La vida espiritual es un maratón, no una carrera de velocidad. Un buen comienzo no siempre es suficiente para terminar bien. Lo vimos en 1 Reyes 3:11.
podemos sinceramente pedirle a Dios que incline nuestro corazón hacia Él. Y Él responderá a nuestras oraciones, como dice Primera de Reyes 8, 57 y 58. Pero si caminas fuera de la honra de Yahweh, Yahweh es capaz de hacerte pedazos. ¿Cómo si es un Dios de amor? Vamos a ver si es cierto. Deuteronomio 28, 63. Así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. O sea, a Dios le da el mismo placer, gozo, gusto, alegría verte próspero que arruinado. Busca a Dios, honra a Dios y no habrá diablo que te tumbe. Apártate de Dios, haz lo que se te dé tu gana y no la voluntad de Dios, y Dios mismo te hará cachos. Ni siquiera va a dejar que el diablo se atreva a tocarte. Antes de que vea que el diablo viene y te quiere destruir, le va a decir: espérate, ¿lo quieres hacer cachos? Sí, Señor, que míralo. Oye, Señor, pero yo lo quería destruir. Sí, pero se apartó de mí, se olvidó de mí, me puso en segundo lugar, en tercer, al último me dejó. Mira, es basura. Ni siquiera le da chance al diablo de que te toque. Apártate de Dios, deshonra a Dios, ni el diablo se te acerca. Y luego se preguntan: ¿y por qué me va tan mal? Pues porque a veces estás de buenas, a veces quieres, a veces no. Hoy sí honro a Dios, dentro de 8 días no. Siempre va a haber un pretexto, un pero. Yo nunca le encuentro un pretexto. Yo puedo tener mucho cansancio, puedo estar enfermo, puedo tener problemas, puedo pasar por duelos. Usted me ha visto aquí predicando incluso con oxígeno y con un suero en la vena, pero no dejo de estar aquí. Primero es Él, y si me voy a morir, que sea en este lugar. Y no soy fanático, me enamoré de Él. Él es mi pasión. Le creo a su palabra, me cambió la vida. Soy un huérfano que no conoció a su padre, que en la casa de mi madre me menospreciaban, me llamaban arrimado, y hubo quien me llamó bastardo, porque el hombre que me dio el apellido no era mi padre. No llevo el apellido de mi verdadero padre, llevo el apellido de mi padrastro. Y por ese motivo hubo gente de la casa de mi madre que se atrevió a humillarme, a menospreciarme, a escupirme y a verme como basura. No tenía un padre que me defendiera. Tomé una decisión siendo un niño. Y fue a estudiar. Y entre los libros me encontré con esto: que Dios honra al que lo honra y bendice al que le teme, que el que lo busca a Él se revelará a Él, y que no pasará hambre, ni tristeza, ni angustia aquel que pone su esperanza en el Eterno. He sufrido tribulaciones porque he sido desobediente, pero quedé escarmentado.
Fue feo. Y no porque la gente te señale, no, la gente de por sí siempre te va a señalar. Hagas lo que hagas, la gente siempre te va a señalar. A mí la gente me tiene sin cuidado. No me preocupa ni me ocupa. Pero ¿sabe una cosa? Lo que sí me dolió fue haber lastimado mi relación con Yahweh. Yo sé lo que es la miseria espiritual. Tuve que pasar por una restauración muy dolorosa. Lastimé a mucha gente por mi rebelión. Bueno, de hecho no fue una rebelión, me confié demasiado y dije, no pasa nada. ¿Qué puede pasar con que deje de orar? Total, vengo cansado. Oro más tarde. ¿Qué puede pasar si este viernes no ayuno? Lo hago mañana. Eso sí, nunca he dejado de leer la Biblia. Jamás. 30 capítulos diarios. He leído la Biblia 409 veces de pasta a pasta en 30 versiones distintas en 6 idiomas. La conozco y te la podría decir como un poema. La conozco perfectamente. Yo creo que yo ya no tengo hemoglobina en las venas, tengo biblina en las venas. Y aún con eso, me descuidé. Cuando me descuidé me amargué, y cuando me amargué, casi me aparto de Dios. Pero Dios fue fiel, porque me habló, me exhortó, me habló en sueños, y vinieron los profetas de la iglesia y me exhortaron, me dijeron, pastor, no puedes tomar decisiones sin consultar a Yahweh y a sus profetas. Aquí estoy. Dios ha sido bueno. Y hay que ser humilde. No soy un hombre que no se equivoca, no, me equivoco, meto la pata, la riego y no la junto. Por eso soy muy misericordioso. Cuando alguien falla, yo le muestro el camino de la restauración. Porque lejos de conocer la religiosidad y la legalidad del fariseísmo, Dios me mostró su gracia. Por esa gracia es que esta noche puedes ser libre. No sé cuál sea tu necesidad. Invito al ministerio de alabanza. No sé cuál sea tu necesidad, dónde estés quebrado, dónde el diablo te rompió los pies y no puedes avanzar. No sé si estás enfermo, tienes un problema financiero, estás estancado emocionalmente o financieramente. Todo eso tiene solución, solamente tienes que amistarte con Dios otra vez. Y procura que todos los de tu casa se amisten con Dios. Porque si los padres están buscando de Dios y uno solo de los hijos anda en rebelión, ya se tiró el atole otra vez. La cosa no va a avanzar. Todos los involucrados de la casa se tienen que acercar a Dios. Salomón no acercó a sus mujeres y ellas lo apartaron. Apartaron su corazón del Eterno porque él no tuvo cuidado de revisar eso. Lo peor que te puede pasar en la vida es juntarte con gente que no teme a Dios. Por eso, antes de escoger un amigo, chécate que esa persona a la que tú quieres hacer tu amigo es temeroso de Dios. Chécate que esa persona con la que te relacionas, con la que te amistas, con la que platicas, con la que chateas ahora en el WhatsApp y todo eso, es una persona que teme a Dios.
De lo contrario te va a contaminar y cuando menos te des cuenta te va a apartar del eterno. Te va a apartar del eterno. Si te has equivocado, esta noche puedes romper esa etapa de tu vida que te estancó. Esta noche puede cambiar todo. Tú tienes la decisión. Tú decides. Estoy esperando las pilas, no sé si hay pilas. Aleluya. Muy amable. Es que trajimos pilas. Eso le. Las pilas nuevas, pásenlas para acá, para el altar, para que siempre haya pilas. Mira, usted lo vio hace 3 años. Yo tomé un reto. Estando en la 3 Norte, estuve orando mucho a Dios para pasarnos a la Chevrolet sobre Avenida Reforma. El edificio tenía 5,000 metros cuadrados, unas instalaciones preciosas, hermosas. Pero el auditorio no era más grande que esto, Era enorme todo, pero el auditorio no era más grande que esto. Estamos exactamente ocupando la misma dimensión que teníamos allá. Pagábamos 100,000 pesos mensuales. Teníamos un gasto total entre luz, agua, internet, nómina de las personas que apoyan en el ministerio. Todos los gastos eran de casi 200,000 pesos al mes. Y nuestras ofrendas no llegaban ni a 15,000 pesos mensuales. Yo acabé con todo lo que tenía: los carros, los relojes, todo lo que yo había juntado en patrimonio de 15 años, todo lo arruiné, todo se fue. Y quedé a deber todavía 3 millones. O sea, aparte de que acabé con lo que tenía, quedé endeudado. O sea, lo peor que le puede pasar a una persona es endeudarse. Obvio, me demandaron y pasé una situación tan fuerte y le dije al Señor: Señor, si tú ya no quieres que yo funcione, que yo sirva, pues lo último que falta es que esta gente, no sé, me quite hasta la camisa. No sé qué más puede pasar, Señor. Y una madrugada estaba orando y me fui al santuario a las 3 de la mañana. Y entré a la oficina y me puse a orar. Y Dios me llevó a esta cita. Dije: Señor, yo no quiero eso. Y Él me inspiró a buscarlo con más intensidad y pasión. Y Él empezó a hablarme en sueños. Y yo empecé a obedecer. Y de toda la angustia y opresión y depresión en la que yo estaba, usted se acuerda, yo tenía la cabeza blanca, pesaba 128 kilos, mi tiroides se había disparado y haciendo yo una sola comida al día subí de peso tanto que era yo talla 48. Me estaba muriendo, me había envejecido, estaba sufriendo
porque no había yo entendido el secreto de la honra. Honrar a Dios. Un teólogo que se le habían ido los pies y no entendí el secreto de la honra, de darle a Dios primero antes que cualquier otra cosa. Y es que yo creía que yo estaba haciendo lo correcto, pero primero es la honra. Hablé con Él, negocié con el Eterno, y de una manera supranatural Dios empezó a pagar mis deudas. Me empezó a llover trabajo como no tienes idea. Un hospital, otro hospital, otro hospital. Trabajaba 3, 4 días. Usted se acuerda, yo llegaba al templo a dormirme. Yo no predicaba. Predicaba la pastora, predicaba Sonia, predicaba Sara, predicaba Miguel, predicaba Lázaro, predicaba Armando. Todos predicaban, yo llegaba a dormirme. No aguantaba, pero empecé a pagar. He visto la mano de Dios. No se trata ni de reprender al diablo, ni de expulsarlo, ni de hacer un montón de gritos y harto show no, es bien fácil. Ponte a cuentas con Dios, pídele perdón. Un rompimiento no es ni siquiera hacer un acto profético. Es tan sencillo como venir al altar y decirle: Abba Kadosh, perdóname. Me confié, me equivoqué, me rebelé, yo qué sé, pero ya no puedo. Me comprometo a buscarte y a honrarte, a bendecirte, a entregarte lo que es tuyo, Señor. Pero ayúdame, no me dejes morir así. Si mi pueblo se humillare, escucharé su petición, perdonaré su pecado y sanaré su provisión. Si mi pueblo se humillare, yo bendeciré, haré crecer fruto en el desierto y ríos en la sequedad, porque yo honro al que me honra y prospero al obediente, al que me teme yo llevaré hasta la cima de la bendición. Sí, mi pueblo se humilla, el pueblo que invoca mi nombre. Si mi pueblo me honra, yo traeré una nueva temporada a ustedes, porque los perdonaré y los sanaré y restituiré lo que comió el pulgón, el saltón, la oruga y la langosta. Mi gran ejército que yo envié contra ustedes. Al que me honra lo veo con aprecio, pero al que me menosprecia lo destruyo.
Señor. Aquí hay gente que necesita de usted. Necesitas restauración, libertad, un rompimiento. Quieres que la brujería se vaya, quieres que la enfermedad salga corriendo, quieres que las deudas se salden, quieres ver la mano de Dios. Usted que está aquí, venga al altar. Usted que está viéndome a través de la televisión, tome su Biblia. O si estás viéndome en un smartphone, solamente concentra toda tu atención, no te distraigas y dile al Eterno: perdóname. Yo no quiero seguir así. El diablo se ha burlado de mí. Tengo una enfermedad, tengo hijos en rebeldía, estoy perdiendo, Señor, mi negocio, mi casa. El banco probablemente me la quite. Señor, cancela todo eso. No permitas que yo pase más dolor. Yo me arrepiento por no haberte honrado. Yo me arrepiento por haberme apartado. Yo me arrepiento por haberte ofendido. Me pongo a cuenta si te pido perdón y te ofrezco una disculpa. No va a volver a pasar. Señor, aquí está mi vida. Te la vengo a consagrar, te la vengo a entregar. Anhelo que tú, Señor, rompas la maldición, porque yo me equivoqué. Me lleves a una nueva temporada, una nueva etapa. Ponme el cielo aquí atrás. Aleluya. Te ruego que abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde sobre mi vida. Hasta que sobre y abunde. Que los cielos se han abierto sobre Tehuacán, sobre México, sobre toda la América Latina, sobre todo aquel que está bajo cobertura. Señor, yo lo creo. Yo confío en tus promesas. Tú eres fiel, tú no fallas. Tú cumples lo que prometes. Perdónanos, perdóname. Aquí está mi vida. Es toda tuya. Dispón de mi vida, de mi tiempo. Dispón, Señor. Estoy para honrarte y para servirte. Aquí está mi vida, Señor. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach ben Elohim. Amén. Amén. Y amén. Usted en unos días me va a decir lo que Dios hizo esta noche. Usted va a venir y me va a testificar y me va a decir: doctor, Dios lo hizo. Claro. Pero nunca más se te vuelva a ocurrir volver a fallarle a Dios. Que jamás se te meta en la cabeza no darle la honra que Él merece. No retenga jamás lo que le pertenece a Dios. Y yo le garantizo que Dios le va a prosperar. Aleluya. En todos sus caminos. Amén. Amén. Y amén. No importa cómo empiezas, sino cómo acabas. Amén, amén. Aleluya. Hace años, un hombre de fe nos inspiró a ser valientes. Un hombre que creyó en el poder de la iglesia y en la fuerza de cada uno de nosotros, unidos por un propósito. Nuestro pastor nos dejó un legado que sigue vivo en cada uno de nosotros. Su visión fue clara: reunirnos, compartir la palabra de Dios y seguir creciendo juntos. Para eso, necesitamos el lugar donde nos reunimos. Hoy, seguimos adelante con 318. Como en Génesis 14, buscamos 318 valientes que se unan al propósito. Tu aportación mensual hace una gran diferencia.
Nos ayuda a mantener nuestro espacio físico donde nos reunimos para alabar a Dios y para transmitir su palabra a miles de personas en diferentes países. Porque cuando cada uno de nosotros se compromete con fe y generosidad, juntos podemos lograrlo. Cada acción suma, cada corazón se une y la obra de Dios continúa extendiéndose. Sé parte de este legado que continúa creciendo. Tu generosidad mantiene viva nuestra misión. Gracias por ser parte de esta familia. 318 de trigo y miel para el mundo.